Hola Hola amigos, amigos, hoy nos embarcaremos en una aventura nos embarcaremos en una aventura donde nadaremos con tiburones en Xcaret. y allí estaremos cara a cara con ellos. Síganos que ya lo verán. Tienes que saber que esta actividad tiene un cobro adicional al costo de la entrada que ya pagamos para entrar al parque de Xcaret. Esta actividad se realiza en los siguientes horarios: 11:15 am a 12:35 pm, o bien a la 1:55 pm, 3:15 pm y 4:35 pm. Su duración es aproximadamente de 45 minutos, ya que va incorporado una animación al inicio y posteriormente el nado con tiburones. Para llegar al lugar donde estaban los tiburones, debemos pasar por un hermoso acuario subterráneo donde se ven los mismos tiburones y además hermosos pececitos o fauna marina propia de la región. No te puedes perder lo que pronto vas a ver. El valor estándar para esta actividad de tiburones aventura interactiva es de 66.808 pesos en moneda nacional chilena, tanto para adultos como para niños. El precio para adultos y niños en moneda mexicana es de 1.483 pesos. Y en dólar es de 71.99 dólares. Como otra actividad también está el nado con mantarrayas. Llegando a la actividad ya te van a entregar tus agualetas para poder desplazarte dentro del área de donde están los tiburones y tu snorkel. Y tanto para las mantarrayas como para los tiburones existe una preparación previa. Esta va acompañada de un video. En el caso de los tiburones es directo con los instructores. Un dato importante, como puedes ver, acá te dan zapatos. Son unos zapatos de plástico que son especiales para el agua. Sin embargo, te recomiendo que puedas llevar los propios, ya sea comprados dentro del parque o fuera. Y son estos zapatos especiales con una suela de goma y una tela encima, que son los que usan los surfistas para poder subirse a las tablas, y es más fácil que puedas ocuparlo tanto en el agua y también te sirve para caminar en todo el parque. Esto se veía fácil y divertido, pero la verdad es que estar en el agua con esos animalitos daba un poco de nervios. Ver los tiburones en el agua es tan impresionante. Anterior a esto hay un espectáculo de entrenadores y estos nos ayudan un poco a poder sentir que ingresar al agua y estar junto a ellos no es tan arriesgado ni tampoco tan peligroso, porque previo a esto te enseñan las conductas de los tiburones. Estos tiburones son inofensivos para los seres humanos, no tienen actitudes agresivas frente a ellos. Esta vista que se ve de esta ventana es la que rodea el acuario, de las cuales mencionamos anteriormente. Este tipo de tiburones son llamados tradicionalmente como tiburón gato, pero son tiburones nodrizas, las cuales alcanzan aproximadamente hasta 6 metros de longitud. Pero momento, la verdad es que igual tienes que seguir todas las indicaciones que te den los entrenadores, ya que aun cuando son inofensivos para los humanos, ellos solamente piensan en comer. Entonces, cuando ven que algo los toca cerca de la cabeza, inmediatamente quieren morder. Pero, como estamos usando abueletas, instintivamente también ellos saben que no somos comida, por lo tanto nos ven como un animal más grande. La actividad trata de que tú llegas a este acuario, te hacen una presentación muy entretenida de lo que vas a ver y después te preparan, te sientas al borde de este acuario y este instructor llama literalmente echando sangre al agua para que suba el tiburón, y el tiburón se acerca y lo posicionan en tus piernas. Debe estar sentado, siempre nos decían, del más valiente al menos valiente. Obvio, amigos, que yo era la menos valiente. Y ponen el tiburón sobre tus piernas. Efectivamente, ¿quién creen que fue el más valiente? Yo. Me tocó en la cabeza del tiburón, donde cada vez que el instructor le daba de comer, este amenazante pegaba un tarascón y se comía la carnada. La verdad es que sí, Polar fue el más valiente, porque fue instintivo que en cuanto le tocaron la cabeza y le dieron un pedazo de pescado, hizo un sonido. Y la verdad es que con Gabriel llegamos al techo. Bueno, no había techo, pero es una forma de decir. La verdad es que los 45 minutos se pasan volando. Es como en realidad estuviese solo 10 minutos en este acuario, dado que la intensidad del momento, al ver estos tremendos peces, hacen que el tiempo pase volando. Otra posibilidad que te dan dentro de la actividad es que si tú sabes nadar, puedes no usar el chaleco. De lo contrario, tienes que usarlo obligatoriamente. Obviamente, amigos, quien se sacó el chaleco fue Gabriel, porque si hay una de las cosas que a él le encanta es nadar.
Lo más complejo para nosotros era que, como ustedes pueden ver, los tiburones no estaban quietos en el fondo marino como nos dijeron, sino que se desplazaban alrededor de todo el acuario y hacían que fuera un panorama un poco aterrador, pero muy entretenido para nadar. Bueno amigos, para terminar, lo que les podríamos decir que esta experiencia es algo que no te puedes perder si vas a Xcaret, porque sencillamente como familia disfrutamos, fue un momento único saber que Polar era el más valiente, Gabriel era el mejor nadador, bueno, y yo era la que mejor se veía en cámara y en las fotos. Síganos para más contenido porque Travels Polar Family es un canal dedicado a la familia y a descubrir todas las maravillas del mundo.